Entonces, vamos a continuar con lo que quedamos la vez pasada. Estábamos, pues básicamente, estamos discutiendo cómo hacer cálculos de funciones de Green de n puntos interactuantes y estamos haciendo ese cálculo porque yo les he estado diciendo en estos seminarios que cualquier observable físico que se mida en un acelerador de partículas, cuando uno hace el cálculo teórico, ese cálculo termina dependiendo de esas funciones de Green, ¿no? Entonces, básicamente, la función de Green de n puntos, digamos desde 1 hasta n, la estamos escribiendo como la razón de dos cantidades, un numerador, ah, ¿cierto? Que también depende de los n puntos, y un denominador, va a ser mejor esta línea, un denominador, quedó igual, un denominador que también, digamos, es una función de Green, pero no sé, el número de puntos es diferente, entonces voy a poner otro índice acá, xk, ¿no? Es la razón de dos cosas. Lo importante es, pues en el denominador lo que está básicamente es simplemente el vacío, ¿no? El vacío, ah, pero el vacío interactuante, algo que se conoce como las burbujas del vacío. En cambio, en el numerador sí hay un montón de funciones de correlación, que es lo que estamos mirando ahorita, ¿no? Entonces, aquí simplemente vamos a escribir este numerador que va desde x1 bueno, hasta xn como una suma, eh, y lo escribimos con otra letrica acá, m, desde términos de orden cero, ¿cierto? De unos numeradores que van a depender de este orden n, ¿cierto? Entonces, como una suma de distintos órdenes, también desde bueno, x1 hasta xn. Entonces, la idea aquí con esta suma es que estoy diciendo que el numerador se puede escribir como una suma de términos que son de distinto orden perturbativo. Y entonces esta m me va diciendo el orden, pero digamos es el orden en alguna constante de acople que aparece en los términos de interacción. Yo les mostraba, por ejemplo, en la teoría lambda phi a la 4, pues el acople es lambda, ¿sí? Y entonces estos son términos que van a venir acompañados con una potencia de lambda, lambda a la 0, lambda a la 1, lambda a la 2, etcétera, ¿no? En general, lambda a la m. Y entonces acá uno lo que tiene es una suma de términos, una suma de términos, ¿sí? La cosa es que cada uno de estos numeradores, pues se puede escribir en términos de funciones de correlación, ¿sí? Y entonces acá, bueno, ponemos una comita. Em, la idea es que en estos numeradores, cualquiera de ellos, ¿sí? Pues uno básicamente tiene funciones de correlación. Hay funciones de correlación de este estilo, ¿sí? Que son simplemente valores esperados en el vacío de un producto de campos eh, que estaría escrito más o menos de esta manera, ¿sí o no? Pero aquí hay campos adicionales en general por las interacciones, mm, etcétera, ¿sí? Vamos, hacemos así. Y lo importante es que estos campos están ordenados temporalmente, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que nos va a tocar resolver es eso, una suma de funciones de correlación de productos de campos que están ordenados temporalmente, ¿no? Estos campos están evaluados, los primeros n, por ejemplo, están evaluados en distintos puntos, x1, x2, x3, ¿cierto? Hasta xn. Pero los que siguen de xn más 1 hasta xk podrían estar evaluados en un mismo punto, ¿no? Si es una interacción. Entonces, aunque ahorita lo vemos un poquito más en detalle. Por ahora, lo único que nos interesa ver es sí, que en efecto lo que tenemos es este tipo
este tipo de objetos que se llaman funciones de correlación o correladores, que no son más que valores esperados en el vacío de este producto de campos ordenados temporalmente. Bueno, uno podría ponerse a escribir a fuerza bruta la expresión de cada uno de estos campos en el cuadro de interacción. Yo ya aquí ya no estoy escribiendo la I del cuadro de interacción, sino que se asume que ya todo esto está en el cuadro de interacción, ¿cierto? Y ponerse a fuerza bruta a operar con esto. Pero bueno, digamos que es una mala idea hacerlo así. No que no se pueda hacer, simplemente sería muy extenso, que tendría uno que estar mirando todos los posibles términos que aparecen y cuáles términos dan cero, cuáles contribuyen, y bueno, sería un álgebra muy extensa. En lugar de hacer eso, uno lo que usa es el teorema de Wick, y entonces la vez pasada, digamos, estábamos discutiendo el teorema de Wick, ¿sí? Para poder resolver este tipo de correladores de manera más eficiente. Entonces, el teorema de Wick simplemente es una relación entre el ordenamiento temporal y algo que definimos que era el ordenamiento normal. Acá teníamos este ordenamiento temporal, bueno, que yo usualmente le estoy poniendo aquí el gorrito para que quede claro que es un operador. Y lo que teníamos era, de acuerdo con el teorema de Wick, que si ustedes tienen, por ejemplo, el producto de n campos, ¿sí? Por ahora suponemos que están todos en puntos diferentes, ¿sí? Entonces esto resultaba siendo igual al ordenamiento normal de esos mismos n campos, o del producto de esos mismos n campos, ¿sí? Más todas las posibles contracciones, ¿no? Entonces acá simplemente escribo contractions, pero son todas las posibles contracciones, ¿sí? Para no escribir tanto, ¿sí? Pues todas las posibles contracciones de pares de campos. Recordemos que nosotros definimos una contracción de dos campos básicamente como el propagador libre. Sí, ¿verdad? Dimos una definición en términos de los conmutadores, bla, 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 pero viene siendo el propagador libre, ¿no? Porque, digamos, lo que estamos haciendo es que una contracción, o lo que nosotros llamamos una contracción, es esto, es coger dos campos mm, y contraerlos con esta notación, ¿sí? Del teorema de Wick. Pero esto simplemente es un propagador libre, el propagador de Feynman, en este caso de x menos y, donde aquí hasta ahora pues las phi son todas campos escalares, ¿no? Es decir, todo lo que estamos haciendo aquí realmente es útil para una teoría escalar. Bueno, y como es una teoría escalar, entonces este propagador es simétrico bajo el intercambio de los dos índices, ¿no? O sea, es lo mismo x menos y que y menos x. Es una teoría escalar, ¿no? Entonces aquí esto no es lo mismo para fermiones. Más adelante miramos cómo es para fermiones, ¿sí? Para fermiones hay que hacer algunos cambios porque, digamos, los fermiones están es definidos las contracciones en términos de, no de conmutadores, sino de anticonmutadores, ¿no? Y entonces en un fermión, si ustedes cambian estos dos índices X con Y, pues tiene que aparecer un signo menos global por el hecho de que los campos son antisimétricos, y etcétera, ¿no? Pero digamos, ahorita no nos vamos a complicar con eso porque la idea de hoy es más empezar a entender qué son los diagramas de Feynman, ¿no? Pues por ahora estos campos phi, pues son los campos escalares de una teoría lambda phi a la 4, por ejemplo, que es la misma teoría asociada al bosón de Higgs, ¿no? Entonces, básicamente el sector de Higgs en el modelo estándar, ¿sí? Lo que se representa con este tipo de campos escalares. Y entonces acá el propagador, pues es el propagador de un campo escalar, que no tiene spin ni tiene carga eléctrica, ¿sí? O sea, el mismo propagador de Klein-Gordon, que yo escribí la vez pasada, I sobre P cuadrado menos M cuadrado más I epsilon, ¿sí? El propagador, el propagador. Y por ahora vamos a hacer las cosas digamos, con esas especificaciones, ¿sí? Entonces, la idea es, pues, entender cómo es que funciona este teorema de Wick
y luego cómo se utilizaría dentro de una función de correlación. Entonces, digamos, lo que quiero decir haciéndolo, a ver, lo que quiero hacer hoy es hacer muchos ejemplos para que ustedes vayan intuyendo cómo es el lenguaje de los diagramas de Feynman. Y más adelante, la próxima vez que nos veamos, sí formalizar las reglas de Feynman, ¿no? Pero hoy me interesa es que con ejemplitos tratemos de entender cómo se utilizaría el teorema de Wick para estimar estas funciones de correlación y entonces después para estimar la función de Green, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. El teorema de Wick se pone aquí dentro de las funciones de correlación que aparecen en el numerador y también en el denominador. Y luego esas funciones de correlación se suman de alguna forma para obtener esta n y esta d. Y luego acá hay unas cancelaciones que hacen que uno obtenga función de Green, ¿sí? Esa es la idea. Y entonces lo hacemos con una teoría lambda phi a la 4, ¿sí? Vamos por pasos, digamos, para no eh, complicarnos tanto la vida. Vamos a ir haciendo ejemplos y vamos discutiendo pues, las cosas que vayan saliendo um, en cada ejemplito, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos del uso del teorema de Wick en las funciones de correlación, ¿sí? Por supuesto, el teorema de Wick tiene una demostración, pero no, hoy no la voy a hacer. Está en Peskin, ¿no? En Peskin, aunque en una página. Realmente no está tan bien explicado. Digamos, esta es una de las cosas que me gustaría en algún punto pedirle a alguno de mis estudiantes que mostrara, que explicara. No sé si para grabarlo, pero bueno, digamos, son cosas que uno debe hacer. El teorema de Wick se demuestra como un método inductivo, tampoco es que es tan difícil, ¿no? Uno muestra cómo es el teorema de Wick para dos puntos, ¿cierto? X1, X2. Y luego asume que es válido para m menos 1 puntos, y entonces por inducción tiene que demostrar que es válido para n puntos en general, ¿sí? Y la prueba está ahí en Peskin, ¿no? Pero sí, yo sé que está escrita como en una página nada más y muy de afán, entonces sí tal vez requiera explicación, pero digamos esas son cosas que deben ustedes leer y tratar de hacer, ¿no? Eh, Hoy pues no lo demuestro porque sí, quiero es dedicarme a que vean ejemplitos, a ver si esto se intuye un poquito, porque es un poquito engorroso, ya se van a dar cuenta. Yo voy a tratar de ser lo más preciso posible, pero sí es un poquito enredado. Yo en este sentido sí prefiero mucho la versión funcional de la QFT, ¿sí? Que pues yo he dado antes cursos de QFT, solo que no los he grabado, de QFT funcional. Con la QFT funcional es más intuitivo realmente obtener los diagramas de Feynman y sus factores de simetría, ¿cierto? En cambio, con este teorema de Wick, bueno, siempre es un poquito engorroso, pero vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, para un punto. ¿Qué ocurriría con la función de correlación? Entonces, simplemente ustedes tendrían esto. Esta sería la función de correlación de un punto, ¿sí? Pero aquí no hay mucho que pensar, ¿no? Porque primero, sí. Eh, Profe, ¿y cómo sería la función de Green del campo escalar actuando con uno de los estados directamente? ¿O qué pena? El teorema de Wick de alguno de los campos escalares actuando con el vacío, ¿cómo está definido? No, pero a ver, por ahora vamos a hacer solamente, porque tenemos que hacer ejemplos para que se dé cuenta cómo queda, pero digamos, más adelante vamos a incluir también elementos de la matriz S y entonces vamos a ver qué ocurriría si uno quiere hacer interactuar estos campos para crear o aniquilar partículas directamente con el vacío, ¿sí? Pero por ahora, solo con las funciones de correlación, nos vamos a dar cuenta que si llega a quedar algún campo libre, se aniquila, ¿sí? Es decir, este valor esperado del vacío valdría Es cero, cero. ¿no? Valdría cero. Pero en general sí queda un campo libre, ¿sí? Entonces, a ver, en este primer caso, pues acá no hay nada que hacer porque en este phi,
pues solamente hay un A solo que viene multiplicado por, ¿cierto? Por una onda plana de frecuencia positiva, ¿sí? Y el adaga que viene con la otra onda plana de frecuencia negativa. Y entonces, pues uno hace realmente es el valor esperado de A o el valor esperado de adaga en el vacío y esos dos son ceros. Entonces aquí, de hecho, el ordenamiento temporal no haría nada, ni tampoco el ordenamiento normal. Entonces esto ya se sabe que es cero, ¿sí? Pero porque aquí está el vacío libre, ¿sí? El vacío libre, no el vacío interactuante. Es decir, acá no está el omega, este es el cero. Si está el omega es distinto, esto ya no sería cero, porque entonces esto recibe correcciones cuánticas, que es lo que está preguntando Omar, ¿sí, no? Ah, que si no sería cero Sí, trivialmente. profe. Sí, Sí. entonces con el vacío interactuante es otra cosa, pero digámoslo, más adelante lo vemos. Porque obviamente si está el vacío interactuante, esto no es cero, sino que hay que incluir las correcciones, ¿sí? Las correcciones cuánticas. O sea, poner la U acá, el denominador, bla, bla, bla. ¿Sí o no? Pero esta función de correlación en el vacío sí es cero, siempre. Y entonces para un punto no hay nada que hacer realmente, esto es cero. Aquí ni siquiera se utiliza el teorema de Lie. ¿Qué pasa con dos puntos? Bueno, el caso de dos puntos es el propagador usual, ¿no? Propagador libre. Entonces ustedes tendrían cero, el ordenamiento temporal, y acá tendrían dos puntos, dos puntos distintos, ¿no? Phi x1, phi x2, y acá cero. Bueno, acá sí, digamos, se utiliza el teorema de Wick, entonces el ordenamiento temporal lo cambian por un ordenamiento normal, de esta manera, ¿sí? Y entonces acá ponen los campos phi x1, phi x2, y acá ponen la contracción, que sin embargo es el propagador, ¿no? De fx1 menos x2, ¿sí? O la contracción, que bueno, yo creo que tal vez era mejor haber escrito la contracción, pero bueno, dejémoslo así, que esta tabla no es que sea muy, sí, así, ¿cierto? Pero esto es la contracción, la que yo había escrito acá arribita, ¿no? Con phi x1 y phi x2, esta contracción que está acá. Bueno, esta contracción es lo que se conoce como un sinamber. Cuando digo sinamber significa que no tiene operadores, ¿no? No hay operadores lineales que actúen sobre el Bran y sobre el keto. Y al no tener operadores, ¿sí? Pues puede salir del valor esperado. Sale del valor esperado, ¿sí? Y entonces esto lo pueden escribir como cero n, acá de nuevo phi x1, phi x2, y acá ponen, digamos, el cero, y acá pondrían 0, 0, el de f, x1, x2, ¿sí? Digamos, no escribo tanto. Um, ¿Qué pasa con este cálculo explícitamente? El valor esperado del ordenamiento normal de cualquier producto de campos, no solamente de dos campos, sino cualquier producto de campos, ¿esto cuánto vale siempre? Independiente de de cuántos campos yo esté multiplicando, ¿cuánto vale el ordenamiento normal? El valor esperado del ordenamiento normal de cualquier operador. ¿Cuánto? Cero. Cero, Cero. profe. Vale cero. ¿Por qué? Porque el ordenamiento normal manda todos los operadores aniquilación a la derecha y todos los operadores creación a la izquierda. Los aniquilación aniquilan el vacío y los creación aniquilan el vacío del kernel y los creación aniquilan el vacío del Bra. Esta vaina siempre vale cero, pero no solamente para el producto de los campos, sino en general para cualquier operador que ustedes pongan acá en medio. Si ustedes tienen el valor esperado en el vacío del ordenamiento normal de cualquier operador, esto siempre vale cero. O sea que el primer término es cero. Esto es un cero acá, ¿cierto? Mientras que esto, pues, estos estados son ortonormales. Estos vacíos son los autoestados del Hamiltoniano libre y desde cualquier curso de mecánica cuántica, bueno, ¿sí? Eh, estos estados son ortonormales y entonces esto vale 1.
Por lo único que sobrevive es el df. Entonces acá ustedes escriben df x1 menos x2. ¿Sí? Pero eso no es otra cosa más que el propagador libre, el que uno calcula, digamos, el que se calcula en el segundo capítulo de Pesky. ¿Sí? Y entonces la función de correlación de dos puntos es el propagador libre de Feynman. ¿Sí? Y eso es todo. A esto se le suele asociar algo así como una regla de Feynman, que yo la voy a ir escribiendo de una vez. Mm, pero, perdón, escribiendo acá en español. Mm, Una regla de Feynman, sí, para el propagador. Entonces, básicamente lo que hace uno es escribir, y esto va a ser útil ahorita, ¿no? Poner dos puntos y una línea, bueno, tal vez es uno que de primero la línea. Sí, eso. Y entonces al propagador representarlo esquemáticamente con este esquema, que más adelante va a ser útil. Acá no tanto, porque digamos no hay mucho para hacer. Simplemente les estoy diciendo, uno puede representar este propagador, ¿cierto? Esta función de correlación de dos puntos, que es el propagador libre, con con este esquema, con este esquema, ¿no? Entonces, esto es parecido, pero no significa, digamos, de manera heurística, es como si una partícula se creara en x1, se propagara hasta x2 y luego se aniquilara ahí, ¿cierto? Pareciera que es así, pero no es así, ¿cierto? Porque las funciones de correlación no son observables físicos. Esto simplemente es algo así como una manera heurística de entenderlo, ¿sí? Para empezar, estos campos realmente, si ustedes lo aplican sobre un vacío libre, no es que crea una partícula en un punto, porque eso no tiene sentido en la teoría de campos cuánticos. Para empezar, porque no existe el operador posición en QFT, pero además por el principio de incertidumbre de Heisenberg no es que yo puedo poner una partícula eh, exactamente en un punto, ¿no? Lo que sí puedo hacer es decir que hay una partícula con un momento lineal específico, pero no puedo decir exactamente que la partícula está en un punto específico, ¿no? Entonces esto es más algo, digamos, sí, una manera como heurística de entenderlo para representar el propagador, ¿no? Que de todas formas desde los cursos de mecánica cuántica los propagadores representan este tipo, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí no hay nada raro. Simplemente el correlador de dos puntos viene siendo el propagador libre mm, que está aquí. Y lo pueden representar esquemáticamente con esto. Una lineecita unida por dos puntos. ¿Sí? Unida por dos puntos. Aquí, cuando uno tiene un fermión, además tiene que poner una dirección. ¿Sí? Pero como esto es escalar, no importa en realidad. Esto es simétrico bajo el intercambio de x1 y x2. Entonces no importa en realidad dónde ponen x1 y dónde ponen x2. No, no es importante aquí. Esto sería dos puntos. ¿Cómo quedaría tres puntos? Sería el tercer ejemplo. Ah, tres puntos. Esto se va poniendo cada vez más emocionante hasta el punto en que ya creo que no me van a poner, no me van a entender, pero vamos a ver. Ahora tengo tres puntos y entonces quiero saber cuánto vale um, este correlador. ¿Sí? Pero aquí las cosas son, de nuevo, usar el teorema de Wick. Entonces ustedes usan el teorema de Wick. ¿Sí? Entonces tienen que poner el ordenamiento normal y primero ponen el producto de los tres campos, ¿cierto? X1, X2, X3, así, ¿cierto? Pero luego tienen que poner todas las posibles contracciones, que yo voy a ir escribiéndolas acá, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles contracciones que uno puede hacer de pares de campos, ¿no? Entonces ustedes pueden contraer phi en x1 con phi x2, acá. Pero entonces les queda un campo libre.
el phi x3, ¿sí o no? O pueden contraer phi x1 con phi x3, ¿cierto? Esto hacerlo en late es un fastidio, ¿no? Pero mis estudiantes lo tuvieron que hacer en algún punto. O pueden contraer phi x2 con phi x3. mm, ¿Cierto? Y ya no pueden hacer más, porque hay un número impar de campos. Pero además esto está dentro de un ordenamiento normal, así. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a mirar, el ordenamiento normal es un operador lineal. Eso significa el ordenamiento normal de la suma de estos operadores es la suma de los ordenamientos normales de cada operador individual. ¿Sí? Y entonces ustedes básicamente lo que tendrían aquí es el ordenamiento normal de estos tres campos, phi x1, phi x2, phi x3, ¿cierto? Y le toman el valor esperado al vacío, ¿no? A esto que está acá, así. Pero ustedes ya saben que esto vale cero, porque si hacen el valor esperado en el vacío del ordenamiento normal de cualquier operador, eso vale cero. ¿Sí? Luego el otro término, ustedes ya sabrían que esto que está aquí es un propagador. Esta contracción es un propagador de Feynman. Y entonces ustedes escriben df x1 menos x2. Pero luego les queda el valor esperado en el vacío del ordenamiento normal de este campo, pero el ordenamiento normal de un solo campo es el mismo campo, ¿no? Porque no hay ninguna adaga que mover para ninguna parte, entonces queda el mismo campo, ¿no? No es necesario volver a escribir ahí el ordenamiento normal, ¿sí? Y queda su valor esperado en el vacío. Pero ustedes saben cuánto vale esto, porque esto solo es una superposición A más adaga, salvo por coeficientes que son, pues sí, ondas planas, ¿no? En 4 dimensiones. Pero obviamente el valor esperado de A es cero y de A daga también es cero. Entonces esto es cero. Y luego lo otro pues es lo mismo. Digamos, les quedaría de F x1 menos x3. Y acá les quedaría el valor esperado en el vacío. Se bloqueó. De phi x2. Y más df del valor esperado en el vacío. Perdón, de x2 menos x3 por el valor esperado en el vacío de x1. Y esas serían, digamos, todas las contribuciones, pero todas estas contribuciones son cero, son cero. No es que haya algo distinto de cero, no, todo esto da cero, ¿sí? Es cero. Y entonces acá, digamos, ustedes empiezan a darse cuenta, simplemente con un procedimiento iterativo, una iteración, se empiezan a dar cuenta que si en general tienen un número impar de campos, entonces el valor esperado en el vacío del ordenamiento temporal del producto de un número impar de campos vale cero. O sea, estas funciones de correlación para el producto de un número impar de campos o funciones de correlación de un número impar de puntos vale cero. Y aquí lo vieron con un punto, ahora lo están viendo con 3 puntos, pero esto es fácil de generalizar pues a 2n más 1 puntos, ¿sí o no? Siendo n que pertenece a los naturales, 2n más 1 puntos. Ustedes tienen un número impar de campos, ¿cuánto vale el correlador? Pues cero. Entonces acá ustedes simplemente generalizan. ah, sí, hacen como un proceso iterativo y generalizan y dicen, bueno, en general, pues si hacen la función de correlación para un número impar de campos, desde x1, esto está multiplicado hasta algún x, lo llaman así, 2n más 1, donde n pertenece a los naturales, ¿no? Pues esto vale cero, ¿sí o no? Esto vale cero y acá ustedes simplemente están diciendo que esta n pues pertenece al conjunto de los números naturales 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Ah, y eso es, digamos, lo primero que es muy importante de ver de aquí.
¿sí? En cambio, en general, si se tiene un número par de puntos, esto es distinto de cero. Porque vamos al otro ejemplo, ¿no? Vamos a 4 puntos. 4 puntos. Pues imagínense que ahora tienen el valor esperado en el vacío del producto de 4 campos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Que digamos, al inicio, yo sé que estos ejemplos parecen triviales, por lo menos hasta este punto, pero es mejor ir así ordenadamente, porque luego se empieza a poner bien, bien, bien complicado. ¿Sí? Sobre todo cuando incluimos la interacción. Mm. Entonces, si son 4 puntos, de nuevo ustedes vuelven y hacen lo mismo. Con el teorema de Wick ponen el ordenamiento normal y acá ponen los campos. Primero, phi x1, phi x2, phi x3, phi x4, ¿cierto? Y luego van haciendo todas las posibles contracciones. Todas las posibles contracciones. Pero entonces miren que, por ejemplo, lo primero que pueden hacer es contraer phi x1 con phi x2 y dejar los otros libres, ¿no? Así. Esta es una posibilidad. Luego contraen phi x1 con phi x3, ¿sí? Y dejan a los otros libres. Así, ¿cierto? Luego contraen eh, phi x1 con phi x4 y dejan a los demás ah, libres, ¿no? Y luego pueden hacer lo mismo con x2 con x3, x2 con x4, x3 con x4, etcétera, ¿sí? Cuando solo hay una contracción. Una contracción. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con estos términos? Aunque yo me puse a escribirlos acá. Obviamente, estas contracciones son sin Amperes, van a salir del valor esperado al vacío. Pero este producto de campos, por ejemplo, phi x3 y phi x4, van a quedar dentro de un ordenamiento normal. Y entonces, al tomar el valor esperado en el vacío del ordenamiento normal de estos dos campos que quedan, eso va a dar cero. ¿Sí? Lo mismo aquí. Phi x1 con phi x3 va a sacar un propagador de f x1 menos x3. Pero phi x2 con phi x4 van a quedar dentro del ordenamiento normal. Y de nuevo, al tomar el valor esperado en el vacío del ordenamiento normal de esos dos campos, va a dar cero. ¿Por qué? Porque el valor esperado en el vacío del ordenamiento normal de cualquier operador es cero. O sea que si yo solo hago una contracción, que es lo que estoy escribiendo acá, estos son distintos ejemplos, no es importante realmente considerarlos porque todos estos términos, ¿cuánto van a valer al final? Todos van a ser cero. Y entonces todos estos posibles campos, productos de campos contraídos que yo estaba escribiendo, todos valen cero. Desde el primero, este de acá, en el ordenamiento normal, todo esto se va a ir a cero. ¿Sí o no? Este, porque sería el valor esperado en el vacío del ordenamiento normal de estos 4 campos, eso es cero. Luego el ordenamiento normal cogería estos dos campos que están aquí, pero esto valdría cero también el valor esperado al vacío, ¿no? Y lo mismo acá y acá, todos son cero. Todos estos son cero. Y entonces, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta aquí? Que si queda algún campo sin contraer, entonces el valor esperado en el vacío va a valer cero. Necesito que todos los campos estén contraídos. ¿Sí? No pueden quedar campos libres. Entonces, todos estos que yo escribí acá no van a dar contribución. Pero no son los únicos que existen. También hay otros que sí van a contribuir. Por ejemplo, si contraemos todos los campos por pares, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer también esto, contraer el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Porque el teorema de Wick me dice
el ordenamiento temporal del producto n campos es igual al ordenamiento normal de ese producto más todas las posibles contracciones. Y esta es una de las posibles contracciones, que ustedes contraigan phi x1 con phi x2 y phi x3 con phi x4. Mire que aquí no queda ningún campo libre. Y entonces no van a quedar campos libres dentro del ordenamiento normal, ¿no? Sino que van a quedar puros sin Amber. O sea, el propagador de x1 a x2 y el propagador de x3 a x4, que él sale del valor esperado al vacío y da un valor distinto de cero, ¿no? Entonces, otra posibilidad sería que contrajeran x1 con x3, ¿sí? Y x2 con x4. Sí. Entonces, hicieran x1 con x3 y x2 con x4. Y hay otra posibilidad más. Escribo aquí. Que es simplemente que contraigan x1 con x4, ¿sí? Y x2 con x3, estos dos acá. ¿Sí? Y no hay más posibilidades. Entonces aquí cierro el paréntesis del ordenamiento normal y pongo el ket. ¿Sí? Pues si se están dando cuenta, si quedan campos libres, como quedan dentro de un ordenamiento normal, su valor esperado al vacío siempre va a ser cero. O sea que todos estos términos se anulan. Pero si todos los campos están contraídos, entonces lo que va a quedar es productos de propagadores que son sin Ambers que van a salir del valor esperado al vacío y entonces van a producir un valor distinto de cero, ¿no? Por eso es que para un número impar de campos, esto siempre va a valer cero porque siempre va a quedar por lo menos un campo libre. Esa es la idea. En cambio, con un número par de campos, siempre es posible obtener términos donde no hayan campos libres porque las contracciones se hacen por pares, ¿no? De dos en dos. Entonces, si hay un número par de campos, pues siempre van a haber términos donde todos los campos están contraídos. Entonces, de aquí que contribuye, a fin de cuentas, digamos, si uno se pone a mirar cuál sería el resultado. Tendríamos el primer término que sería df x1 menos x2 por df x3 menos x4. ¿Sí? Y básicamente tendrían además multiplicado por el valor esperado, por este, ¿cierto? Por este producto de vacíos, ¿sí? El bra por el que. Pero esto vale 1, ¿no? Es decir, esto son estados ortonormales y vale 1. Y entonces no es necesario estar escribiéndolo todas las veces, simplemente sabemos que va a quedar un 1 ahí, ¿no? El otro término va a ser df x1 menos x3 por df x2 menos x4. Así, ¿cierto? Y el último término va a ser df x1 menos x4 por df x2 menos x3. Así, ¿cierto? Y no hay más términos. No hay más términos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Simplemente el, digamos, la función de correlación de un número par de puntos, ¿sí? Se puede escribir como Profe, ¿sí? profe, y el X4 con... Ah, no, ya lo vi. Aquí están todas las posibilidades. Eh, si se tiene un número par de puntos, entonces el resultado va a ser básicamente una superposición de productos de propagadores libres. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ah, pero no solamente eso, sino que esto admite una representación diagramática. Mm, Porque nosotros sabemos que estas DF se pueden representar con, con este tipo de esquemas, ¿no? Entonces, en un propagador, los puntos x1 y x2 se representan con estos punticos y el propagador se obtiene al unir los dos puntos con una línea, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, aquí esto admite una representación diagramática, esta relación que está acá, que vamos a hacer en otra hojita. Entonces, miren que ustedes lo que tienen realmente son 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 en la función de correlación.
que ustedes llaman X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Esto es lo que tiene. Es decir, 4 campos localizados en 4 puntos diferentes. Y ustedes le están haciendo pues, el ordenamiento temporal a esto. ¿Yo no? Y el valor esperado en el vacío. Esto es lo que ustedes están haciendo, básicamente, en un esquema. ¿Sí? Pues esto resulta siendo igual eh, a todas las posibles maneras en las que yo puedo unir estos 4 puntos con propagadores, o sea, con líneas, porque los propagadores pues son precisamente estas líneas que unen los puntos, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, que más fácil así, pueden unir los 4 puntos de esta forma. 2 líneas acá, ¿no? Este sería X1, este sería X3, este sería X2 y este sería X4, ¿no? Entonces esta es una manera posible de unir esos 4 puntos ah, con líneas, ¿no? Una línea se forma al unir 2 puntos, ¿no? Eh, y entonces este término, por ejemplo, sería el anterior. Sería este. No, ese sería este de acá. De fx1, x3 y de fx2, x4. ¿Sí lo ven? Esta es la representación esquemática de este término. Porque es el producto de 2 propagadores y los propagadores se representan con líneas que unen puntos, ¿no? Entonces, el primer término que yo dibujé, de hecho, es el segundo término en azul. No lo hice en el mismo orden, ¿vale? ¿Cómo quedaría el primer término realmente si lo hago aquí, ¿no? Serían 2 líneas, pero así. Mira, esta y esta. Acá tendrían X1, acá tendrían X2, aquí X3 y aquí X4. ¿Sí? Entonces miren que esta es la representación esquemática del primer término que está acá, porque es un propagador que va desde X1 hasta X2, multiplicado por un propagador que va desde X3 hasta X4, y eso se puede representar con este esquemita, dibujando los propagadores con líneas. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra posibilidad? Esta, ¿no? Que las líneas estén cruzadas de esta forma. Mm. Entonces ahora, de X1 a X4, y el otro iría de X2 a X3 o de X3 a X2. No importa el orden porque estos propagadores son simétricos bajo el intercambio. Esto no es un vértice, ¿no? Esto es una línea que pasa por encima de la otra. Simplemente estoy conectando líneas con 2 puntos. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, yo lo que estoy diciéndoles aquí es que estos 3 términos que aparecen corresponden a todas las formas posibles de unir 4 puntos con 2 líneas, tomando en cuenta que un propagador es o se representa con una línea que une 2 puntos, ¿no? No que vayan a intentar unir 3 puntos con una misma línea, ¿no? El propagador une 2 puntos con una línea. Y entonces estas son todas las maneras posibles en las que uno podría unir 4 puntos con 2 líneas. Y no existe otra manera independiente a estas 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede, en lugar de haber escrito todo esto del teorema de Wick, que yo escribí acá, para ver cuál era el resultado final, uno puede usar directamente el lenguaje de los diagramas de Feynman. No, la única regla que necesitamos es esta. ¿Sí? Cuando yo uno 2 puntos con una línea, obtengo el propagador. Que esto pues ya es una expresión que, bueno, más adelante utilizamos de todas formas para derivar las reglas de Feynman. Pero es la transformada de Fourier de I sobre P cuadrado menos M cuadrado, ¿no? Que ahorita no me pongo a escribirlo, pero digamos es una expresión conocida. Es una expresión conocida, el propagador. ¿Sí? Entonces yo diagramáticamente puedo decir, si el correlador tiene 2 puntos, entonces evidentemente puedo obtener su expresión uniendo los 2 puntos con una línea, y esa expresión es esta de f, que es una función conocida. Una función conocida. Ah, pero si lo que tengo es una función de 4 puntos, entonces, ¿qué hago? Dibujo 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y busco todas las formas posibles de conectar esos 4 puntos
con líneas que unan dos puntos. Entonces, estas son las tres formas posibles de hacer eso. Estas son las tres formas posibles de hacer eso. ¿Y cómo calculo entonces la amplitud o el resultado de este correlador? Pues simplemente a cada línea que une dos puntos le asigno un propagador, un DF. Por ejemplo, DF que va de x1 a x3 y multiplico por DF que va de x2 a x4. Y eso me da uno de los términos. Más DF que va de x1 a x2 por DF que va de x3 a x4 más df que va de x1 a x4 por df que va de x2 a x3. Pero entonces aquí se está procediendo de manera inversa a como yo demostré esto. Porque aquí lo que estoy diciendo es, uno lo que hace usualmente es empezar por los diagramas de Feynman, reemplazar la regla, en este caso solo tenemos una regla para el propagador, y obtener la amplitud. ¿Sí? Y eso es mucho más directo que ponerse a usar el teorema de Wick, ¿no? Porque si ustedes usan el teorema de Wick, pues tienen que hacer todo esto que dice acá. Darse cuenta cuáles son los términos que contribuyen y cuáles son los que se anulan y hacer todas las posibles contracciones. Entonces, entonces, es mejor usar un método diagramático. ¿No? Pero obviamente el método diagramático lo puede uno utilizar si uno sabe exactamente qué está haciendo. Es decir, si uno conoce de dónde venía esta regla de Feynman y qué es lo que está haciendo realmente. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Ustedes podrían ponerse a, por ejemplo, hacer, bueno, el caso de 5 puntos, pues va a valer 0 porque es impar. Pero el caso de 6 puntos, podrían ponerse a hacer el caso de 6 puntos, poner otros 2 puntos más, x5 y x6. Y entonces deducir ustedes, porque no lo voy a hacer yo acá, cuál es la amplitud. Una manera sería usar el teorema de Wick y ponerse a ver cuáles son todas las posibles contracciones que sobreviven. Evidentemente no puede quedar ningún campo libre, entonces uno solo utiliza los términos en donde todos los campos están contraídos, ¿sí? ¿Cierto? Por pares. Si tiene 6 puntos, pues tiene que haber 3 contracciones en cada término de las distintas formas posibles. Pero otra manera más sencilla es que ustedes dibujan los 6 puntos y se ponen a hacer todas las posibles. Bueno, todas las posibles combinaciones, ¿no? Con estos propagadores. Unen dos puntos con una línea y se ponen a hacerlo de todas las maneras posibles. Y luego reemplazan, ¿no? Las líneas con estos propagadores y multiplican. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tuvieran otros dos puntos más, x5 y x6, aquí pondrían x5 y x6, unen con una línea, y el primer término, por ejemplo, sería dfx1 menos x3, dfx2 menos x4, y dfx5 menos x6. Ese sería un posible término. Otro posible término sería, bueno, que más bien x2 esté cruzado con x6 y x4 con x5, etc. Y sacan todos los posibles términos mm, que puedan aparecer. ¿Sí? Y esa es una manera más directa de estimar esta función de correlación. ¿Listo? Y ese es el caso en el que tengo una función de correlación con n puntos que son diferentes. Más no hay, digamos, con n puntos diferentes, más no puedo decir. Lo único es que en general la función de correlación va a quedar expresada en términos de suma de productos de propagadores. ¿Sí? Y se puede deducir fácilmente su amplitud simplemente con estos diagramas de Feynman. Estos son los diagramas de Feynman. Solo que hasta ahora hemos deducido una regla de Feynman que es la del propagador. ¿Sí o no? Ah, las cosas se ponen más interesantes si resulta que los puntos, los n puntos, no son todos diferentes, sino que hay varios campos evaluados en un mismo punto. Es decir, cuando se incluye la interacción. ¿Sí? Cuando se incluye la interacción. Entonces, miremos qué pasa cuando ahora no todos los puntos son iguales, sino que hay puntos, digo, no todos los puntos son diferentes, sino que hay puntos iguales. O sea, campos evaluados en un mismo punto. Ahí las cosas cambian. Pero miremos, digamos, mm, este sería el ejemplo 5.
miremos el caso de la teoría lambda phi a la 4. Sí. Pero con el propagador, ¿no? Propagador para esta teoría lambda phi a la 4. ¿Sí? Que aquí las cosas se ponen un poquito más interesantes. Vemos que ustedes quieren calcular la función de Green de 2 puntos en esta teoría, ¿sí? Entonces está la función de Green interactuante, ¿no? Básicamente lo que ustedes tienen que calcular es el límite de t cuando tiende a un infinito complejo, ¿cierto? Y ustedes tendrían acá en el numerador 0, el ordenamiento temporal, y tendrían lo siguiente, tendrían el campo, por ejemplo, en la posición x1, todo esto en el cuadro de interacción, ¿no? El campo en la posición 2, pero aquí tendrían exponencial, o sea, básicamente el operador evolución temporal en el cuadro de interacción. Entonces acá tendrían menos i y acá tendrían la integral desde menos t hasta t de dt, ¿sí? Y aquí tendrían pues el hamiltoniano, ¿no? Pero el hamiltoniano, bueno, ahorita se los escribo. La cosa es que el hamiltoniano se escribe como una integral de una densidad hamiltoniana. Y entonces acá usted lo escribe como una integral en de 3y, por ejemplo, o z, como quiero. Bueno, Peskin está con z, yo pongo y. De 3y, y acá ponen lambda, el término de interacción, sobre 4 factorial por pi a la 4. Todo esto evaluado en el mismo punto y, ¿sí o no? Y esto que está aquí, todo esto que está acá, pues es el hamiltoniano de interacción. Este, este término es el hamiltoniano de interacción, solo que está escrito como una integral en d3y de una densidad de hamiltoniano. O sea, este lambda phi a la 4 en realidad es, ¿cierto? Un hamiltoniano por unidad de volumen. Integran en el volumen, ¿sí? Y obtienen el hamiltoniano, únicamente como función del tiempo, ¿no? Cierran aquí y, bueno, cierran todo esto. Y acá ponen el 0. Y bueno, abajo hay un denominador. Esto tiene un denominador que, bueno, sin embargo, no, digamos, no me voy a preocupar ahorita por esto. Simplemente es este bracket, ¿no? Este bracket en el vacío interactuante. Pero digamos el numerador por ahora. El denominador luego lo miramos. Al denominador simplemente está el ordenamiento temporal de este mismo exponencial, si lo ponen en términos del vacío libre, ¿no? Entonces, miren, este término me está mostrando que aparte de estos dos campos, phi x1, phi x2, vienen 4 campos en la misma posición, y, ¿no? Pero además, esto es un exponencial que sabemos muy bien que este término no se puede estimar de manera analítica cerrada, sino que tenemos que expandir en series de potencias, ¿no? Es decir, este exponencial hay que evaluarlo, hay que hacer una aproximación en series de potencias. Ah, y entonces lo que tenemos que hacer es coger este exponencial, mm, este exponencial, y expandirlo, ¿no? Esto que está aquí. ¿No? Este exponencial. mm, Hay que expandirlo. Y entonces uno tiene términos de distinto orden. El primer término es 1, ¿sí? El primer término es 1. Pero luego viene el otro término, digamos, lo vamos a escribir para no complicarme tanto la vida de esta forma. Menos i lambda sobre 4 factorial. Y acá vamos a poner la integral en d4y. Así, integral, integral en d4y. ¿Sí?
O sea que uní dt con d3y, ¿sí? Eso es todo, dt con d3y. Y aquí, pues, como esto es teoría de campos cuánticos, la velocidad de la luz vale 1. Entonces, esto sería como un dy0, ¿no? C por dt de y0, ¿sí? Pero bueno, simplemente lo ponemos aquí como un d4y para no estar escribiendo todo esto. Para no estar escribiendo todo esto, ¿sí? Y entonces lo único que queda dentro de esta integral realmente es el campo evaluado en y a la 4, ¿sí? A la 4, más términos de orden superior, que por ahora no los escribo, pero bueno, son estos mismos, solo que elevado al cuadrado, al cubo, así. Todo esto elevado al cuadrado, por ejemplo, es el otro término. Y entonces, evidentemente, el numerador, por eso yo lo escribí acá arriba, el numerador, ¿dónde quedó? Se puede escribir como una serie de potencias de varios términos que son de orden m en lambda, ¿sí? Por ejemplo, para m igual a 0, el primer término, no, el 1, ¿sí? Para m igual a 1, pues el término, digamos, mm, el término que aparezca con la interacción. Miren que el numerador, vamos a mirar cómo queda. N, x1, x2, ¿cómo quedaría? ¿Sí? A esto que está acá, ustedes lo llaman n de x1, x2. ¿Sí? Entonces la función de Green de x1, x2 es un numerador de x1, x2 sobre un denominador que, bueno, también depende, ¿cierto? De ciertos puntos. Pero el numerador son varios términos. ¿Sí? El primer término es el término de orden 0. Entonces ustedes lo podrían llamar simplemente como n0 de x1, x2. ¿Sí? Luego viene el término de orden 1 en lambda, en la constante de acople. ¿Sí? Y luego el término de orden 2 y así sucesivamente. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces esto se puede escribir como una serie de potencias en lambda, que es la idea, porque ya habíamos dicho en las clases anteriores, esto no se puede solucionar de manera cerrada, toca es expandir en series de potencias, ¿no? Ahora, ¿pero qué es cada uno de los términos que está aquí? ¿Qué sería n0? N0, el primer término, el de orden 0. Pues si ustedes se dan cuenta, es algo conocido, porque es simplemente multiplicar este valor esperado al vacío, miren, del ordenamiento temporal de phi x1 por phi x2, multiplicarlo por 1 y ya, el primer término. Y entonces lo que ustedes tendrían aquí es el propagador libre, ¿no? Miren el primer término. Ustedes simplemente ponen acá 0, el ordenamiento temporal, phi x1, phi x2, y acá tendrían que multiplicar en el exponencial solamente por 1, porque es el primer término, el de orden 0 en lambda, pero pues no lo escribo así, simplemente cierro, cierro, ¿cierto? Y obtengo el mismo propagador de siempre, ¿sí? El propagador libre, que se representa pues con una lineecita con dos puntos. Nada del otro mundo. Esto, así, ¿no? Y ese sería entonces el primer término que contribuye al numerador en esta función de Green. Pero bueno, hasta aquí no hay nada raro. Esto ya lo habíamos visto. Luego viene el segundo término, el que contribuye a N1. Este sí es un poquito ya más sofisticado. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué sería N1? ¿Qué sería N1? Vamos a escribirlo explícitamente. N1, x1, x2. ¿Sí? Entonces aquí pongo 0, el ordenamiento temporal, y tendría phi x1, phi x2. Y miren lo que viene acá, ¿no? Porque ya se pone más interesante. Menos i lambda sobre 4 factorial. ¿Sí? La integral entre 4y y viene un phi evaluado en y a la 4, ¿cierto? Y ustedes cierran aquí y ponen el 0 acá, así, ¿cierto? Y ese es el término de orden en lambda. Ese es el término de orden 1 en lambda.
Pero de nuevo, bueno, acá hay cosas que pueden salir del valor esperado al vacío. ¿Sí? Hay cosas que salen del valor esperado al vacío. Y entonces las podemos sacar, ¿no? Las voy a retirar. Simplemente voy a coger menos i sobre lambda sobre 4 factorial y la integral en d4y las voy a dejar afuera. Así. ¿Y qué me queda? Pues otra vez, una función de correlación. Pero miren ahora, lo que tengo es el producto de 6 campos, pero estos 4 que están aquí, los 4 finales, están evaluados en el mismo punto. ¿Sí? Pero, digamos, que es sin espacio. Mm, Así. Es un poquito feo, pero digamos, simplemente lo escribo a la 4. Ahorita lo especifico un poco más. Es esto a la 4, ¿no? Así. ¿Sí? Y entonces esta función de correlación es la que hay que calcular. Mm. Porque el resto se le puede asociar a una regla de Feynman. Todo esto, bueno, sin el 4 factorial por distintas razones que ahorita les muestro, se puede asociar a un vértice, ¿no? A una regla de Feynman. Pero lo importante es que miren ahora la función de correlación cómo es. Hay dos campos evaluados en dos puntos diferentes y luego otros 4 campos que están evaluados en el mismo punto Y. O sea que ahora tenemos otro tipo de función de correlación. Es una función de correlación donde solo hay 3 puntos, ¿sí? Solo hay 3 puntos, pero am, hay 4 campos en un mismo punto, ¿sí? Que es precisamente el término de interacción. ¿Sí? El término de interacción. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? Y la respuesta es, obviamente, bueno, usar el teorema de Wick. Usan el teorema de Wick, miran qué obtienen, lo representan de forma diagramática y tratan de deducir reglas para obtener esta misma amplitud, pero de forma más sencilla con los diagramas de Feynman. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces aquí, de nuevo, usando el teorema de Wick, usando el teorema de Wick, mm, ¿qué se obtendría? Entonces, mm, ¿qué obtendría aquí? Entonces, simplemente escribo por acá, lo hago por aquí. Pues dejo todo esto aquí afuera, dejo la integral también en D4Y, ¿sí? Y me pongo a hacer entonces la función de correlación, pero ahora con el teorema de Wick. O sea que lo primero que tengo que hacer es poner acá el ordenamiento normal, el ordenamiento normal. Pero yo ya sé, y esto es lo importante, yo ya sé que los únicos términos que van a contribuir son los términos en donde todos los campos estén contraídos. Entonces acá uno se devuelve a lo que... Mm, se fue mi internet, pero no sé si volvió. Hola, Sí, ahora ya sí. Sí, volvió, sí, profe, sí. Fue un pequeño corte, un microcorte. sí, sí, lo desconecté. Bueno, pero siguen viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Ah, listo. Desnudo la pantalla. Entonces, listo. Les estaba diciendo, necesito entonces ahora evaluar este correlado. Y en ese correlador ahora hay un producto de 6 campos,
pero dos campos están en distintos puntos, x1 y x2, y los otros cuatro están en el mismo punto, ¿sí? ¿Cómo hago para evaluar este correlador? Pues con el teorema de Wick, usando el teorema de Wick. Entonces cambio este ordenamiento temporal por un ordenamiento normal, pero utilizo lo que aprendí antes. En el ordenamiento normal, yo ya sé que si hay términos con campos libres que no estén contraídos, entonces el valor esperado del ordenamiento normal de esos términos con campos libres va a valer 0. Lo que significa yo ya no me tengo que preocupar por estar escribiendo los términos que vengan con campos libres, ¿sí? Porque en el teorema de Wick uno tiene que poner todas las posibles contracciones, ¿sí? Pero yo ya sé que si hay campos sin contraer vale 0. Por ejemplo, acá este término es 0, este. ¿Esto qué significa? Que aquí en el ordenamiento normal yo no pongo, digamos, no tendría nada de sentido, o ¿para qué lo hago? ¿No? Pues lo podría hacer, pero es una pérdida de tiempo. Si yo me pongo a escribir aquí, bueno, phi x1, phi x2 y phi a la 4y. ¿Pero esto para qué lo escribo? Si cuando yo tomo el valor esperado en el vacío de este término vale 0, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo escribo? ¿Sí o no? Y lo mismo ocurre si solo hago una contracción y dejo estos cuatro libres. ¿Para qué lo escribo si vale 0? ¿Sí o no? O si a mí se me ocurre solo hacer una contracción de este campo con alguno de los cuatro que están acá. Como quedan otros campos libres, esto siempre va a valer 0. ¿Sí? Y entonces, evidentemente, yo no tengo que escribir términos donde hayan campos libres. Solamente escribo términos donde todos los campos estén contraídos. ¿Sí? Y entonces voy a escribir uno de los posibles. Necesito que todos los campos estén contraídos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad, ¿no? La primera posibilidad es que yo contraiga phi x1 con un phi y cualquiera, por ejemplo, el primero. Y entonces phi x2 tiene que estar contraído con cualquier otro phi y luego los otros dos se contraen, los otros phi y. Esto es una posibilidad, ¿sí? Pero miren que esto se puede hacer de muchas formas diferentes y todas dan el mismo resultado. Porque también pude haberlo hecho de otra forma. Pude haber dicho, no, bueno, una vez que contraigo phi x1 con phi y, puedo contraer phi x2 con cualquiera de los otros campos, no con el que sigue, sino con otro más, con este de acá. Y vuelvo y contraigo estos dos aquí, ¿sí? El resultado, este resultado, va a ser igual al anterior que yo hice, ¿no? Porque lo único que voy a obtener cuando contraigo campos es propagadores, ¿no? De fx1y menos y de fx2 menos y de fy menos y, ¿sí? Entonces realmente no importa, una vez que yo contraigo x1 con uno de los y's, no importa el otro con cuál de los otros tres yo lo contraiga, ¿cierto? El resultado es el mismo. Pero además, X1 se puede contraer con cualquiera de estos cuatro campos Y, ¿no? Es decir, ustedes no necesariamente lo contraen con el primero, sino digamos que con el tercero, con este que está acá. Y otra vez vuelven y hacen lo mismo. X2 con alguno, por ejemplo, con este. Y luego este con este. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo porque la expresión es idéntica, ¿no? Es el propagador de f de x1 menos y por df de x2 menos y por df de y menos y. ¿Sí? Y eso me quiere dar a entender que entonces aquí hay varias posibilidades, ¿cierto? Para contraer estos campos que sin embargo darían el mismo resultado o la misma amplitud. Es decir, todos obtendrían exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuántos términos iguales se obtendrían si yo quiero contraer phi x1 con alguno de los y's, con cualquiera de los y's, y luego phi x2 con otro de los y's, y finalmente contraer los campos que sobran? ¿Cuántas posibilidades hay, no? Pues miren que phi x1 se puede contraer con el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto. Eso significa hay cuatro maneras posibles de contraer phi x1 con alguno de estos y's, ¿sí o no? Pero una vez que ustedes eligen uno de los cuatro y's, uno de esos cuatro y's, luego phi x2, este phi x2 que está acá, solo se puede contraer con los otros tres, ¿sí o no? Con los otros tres. Por ejemplo, digamos que lo contraen con este, ¿no? Y entonces aquí queda un 4 por tres posibilidades, otras tres, porque este phi x2 se puede contraer con cualquiera de estos tres. Pero una vez que hacen eso, simplemente
tiene que contraer los otros dos campos que hacen falta y ya, o sea, por uno. Es decir, esto tiene 12 términos, pero que sin embargo arrojarían exactamente la misma amplitud, ¿sí? Y son 12 términos iguales, 12 términos iguales, ¿no? Estos serían 12 términos, lo que pasa es que no escribo los 12 porque los 12 valdrían exactamente lo mismo, ¿sí? Valdrían exactamente lo mismo. Otra posibilidad que sí es diferente a estas es que yo decida contraer más bien phi x1 con phi x2. ¿Sí? Porque aquí en el anterior lo que quería era que phi x1 y el phi x2 se contrajeran con alguno de los y. Entonces hay 12 términos. Pero imagínense que ustedes quieren que estos dos se contraigan. Entonces los otros 4 quedan libres, así, ¿cierto? Pero para que contribuyan, de acuerdo con el teorema de Wick, yo necesito que estén contraídos de alguna forma. ¿Cuántas posibles maneras hay de contraer estos 4 campos que están acá? Una vez que contraí phi x1 con phi x2, ¿no? Esto solo se puede hacer de una forma. Esto solo hay una manera de hacerlo. Solo hay una forma de contraer phi x1 con phi x2, no hay más formas. Pero esto se puede hacer de cuántas maneras. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una manera posible. ¿Yo no? Pero otra manera que da exactamente el mismo resultado es esta, ¿cierto? Otra manera que da exactamente el mismo resultado es esta que está aquí. Y no hay más formas. O sea que hay 3 posibles maneras o 3 términos que resultarían de este tipo de contracciones, cuando quiero que phi x1 y phi x2 estén contraídos, ¿no? ¿Y qué otra manera alternativa hay de contraer todos estos campos? No hay más formas, estas son todas. Ustedes pueden intentar buscar otra, pero no hay más, esto es todo. Eso significa que en total ustedes tienen 15 términos, que sin embargo yo no los escribí todos. Simplemente escribí uno de ellos para representar a cada una de estas posibilidades, ¿no? Pero entonces acá hay 12 términos que darían exactamente el mismo valor y acá hay otros 3 términos que darían también exactamente el mismo valor, ¿no? Entonces, si ustedes siguen resolviendo esto, si siguen resolviendo esto, se van a dar cuenta que aquí les queda menos i por lambda 4 factorial, la integral en de 4y, ¿sí? Y les va a quedar la suma de 2 términos. ¿Sí? El primer término sería 12 veces, y hacen el cálculo. Miren cómo quedaría. Sería 12 veces de f, ¿cierto? De x1 menos y, porque es esto que está acá, df de x1 menos y. ¿Sí? Luego miren que hay un df de y con y. ¿Sí? Y entonces lo escriben acá. df de y menos y. ¿Sí? Que también podrían escribirlo como un df0, ¿no? Y por último hay un df que sale de y llega a x2, que sería el término que aparece aquí contraído con x2 y y. Noten que digamos que al ser esto simétrico, puedo poner x2 menos y o y menos x2 y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Y este sería el primer término que está aquí. Luego el segundo sería 3 veces df de x1 menos x2. Y luego simplemente le sale un df de y menos y al cuadrado, ¿sí? O de f de y menos y por df de y menos y. Y bueno, este sería el resultado de la amplitud, ¿no? Este sería el resultado de la amplitud. Mm, Miren que ustedes pueden además este 4 factorial ponerlo dentro, ¿sí? Dentro acá dividir y entonces dejar este resultado de la siguiente forma. Menos i lambda integral de 4y, ¿sí? Y el primer término sería 12 sobre 4 factorial, que sería, ¿cómo es? 2, ¿no? ¿Sí? Sí, 2, ¿no? Sí, profe. Entonces, el 1 medio que sale ahí, ¿sí? Y entonces el primer término vendría acá con 1 medio, lo voy a escribir de esta forma.
Y luego tendrían de nuevo todo esto, ¿no? df de x1 menos y, df de y menos y, df de y menos x2. ¿Sí? Y luego el otro término que vendría, digamos, le suman otro término, sería menos y lambda de 4y. Y entonces, de nuevo, viene un coeficiente acá, 3 sobre 4 factorial. Es un octavo, ¿no? O sea, y acá escriben df x1 menos x2, df, bueno, lo voy a escribir todo explícitamente, y menos y, df, y menos y. ¿Sí? Y esto sería el resultado de la amplitud. Este sería el resultado de la amplitud para ese, el término de segundo orden. Pero esto, de nuevo, admite una representación diagramática. ¿Qué les voy a decir? Digamos, cómo funciona. Miren que diagramáticamente o esquemáticamente, y lo escribimos acá, esquemáticamente, con los diagramas de Feynman, ustedes podrían, cada uno de estos términos, representarlo con un diagramita y asociarle unas reglas de Feynman que van a ser útiles siempre, ¿no? Entonces lo que tendrían es, en el término de orden 1, que está en el numerador, lo podrían escribir de esta forma. Mira, el primer término va de x1 a y, luego de y a y de nuevo y luego de y a x2. Entonces lo podrían hacer así, de esta manera. Ponen 3 puntos. Esto es x1, esto es y esto es x2. Y entonces van de x1 a y, el primer propagador, de fx1 a y. Luego de y a y sería algo así, ¿no? Un loop así. Mejor dibujadito, pero así. Y luego de y a x2 sería el otro, ¿sí? Entonces, este loop cerrado que está aquí es simplemente un propagador que va desde y hasta el mismo punto y. Por eso se dibuja la línea cerrada, ¿no? Porque empieza en y, pero termina exactamente en el mismo punto, ¿sí? Pero es un propagador, es un propagador. Ah, y no vale cero, no necesariamente cero. Solo es cero si la partícula que está circulando aquí no tiene masa. Pero si no, no es cero en general, ¿no? Entonces este sería df de y menos y, que va de y y termina en y. Mientras que el otro es df de x1 a y de y a x2, ¿sí? Y ese sería el primer diagrama. El segundo diagrama, ustedes lo podrían representar de la siguiente forma, de x1 a x2. Esto, este es el primero, df de x1 a x2, ¿sí? Y luego df de y, bueno, esto sería dos propagadores que se cierran, que entonces lo tienen que hacer. Yo sí tengo un problemita, lo haría como así, ¿cierto? Así. Está difícil dibujar con esto. A ver si logro. Más bien lo hago en esta dirección. Así y así, ¿cierto? Estas son líneas cerradas. Pues mira que este es el punto y son dos líneas cerradas porque es un propagador de y a y otro propagador de y a y. ¿Sí? Multiplicado por un propagador que va de x1 a x2. Y estos serían los dos posibles diagramas que hay. Pues miren que aquí hay una nueva regla. Bueno, hay dos reglas para obtener las amplitudes a ver si lo ven, a partir de los diagramas de Feynman. Imagínense que ustedes no quieren usar el teorema de Wick, como yo acabo de hacer, ¿cierto? Sino que quieren es dibujar los diagramas de Feynman. Estos diagramas de Feynman, ¿qué me están diciendo? Son las maneras posibles de unir tres puntos, ¿cierto? Con propagadores, con líneas como estas, ¿no? Son todas las maneras posibles de hacerlo, no hay otra forma. Si ustedes tienen tres puntos, x1, x2 y y, ¿sí? Estas son las tres maneras, estas son las maneras posibles de unir esos tres puntos, ¿no? Solo con propagadores. Recuerden que un propagador es una línea que une dos puntos. ¿De qué otra manera podría hacerse? ¿Sí?
¿De qué otra forma? Estas son las maneras posibles, ¿no? Entonces uno lo que haría es dibujar 3 puntos, ¿sí? Dibujar 3 puntos y buscar todas las maneras posibles de unir esos 3 puntos. Cuando hagan eso, pues se van a dar cuenta que obtienen estos dos diagramas. Y si lo que quieren es empezar por los diagramas de fuego, dibujan los 3 puntos x1, x2 y y, x1, x2 y se ponen a unir pares de puntos con líneas de todas las maneras posibles y se van a dar cuenta que estas son las únicas dos alternativas, ¿no? Pero entonces ustedes lo que necesitan es reconstruir la amplitud. No es suficiente con tener el diagrama Feynman, sino que quiero reconstruir la amplitud. ¿Qué tengo que hacer? A cada línea le asigno un propagador. Y entonces ustedes tendrían estos productos. Miren, estos productos. ¿Sí? Aquí tendrían df de x1 menos x2 por df de y menos y por df de y menos y. Y eso sería este término acá. ¿Sí? Y aquí tendrían df de x1 menos y por df de y menos y por df de y menos x2, que sería esto de acá. Pero hace falta todo esto que está aquí a la derecha, a la izquierda, perdón. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen que notar que hay algo diferente a lo que habíamos visto en los diagramas anteriores. ¿Sí? Lo que es diferente es que estos puntos x1, x2, x3, x4 eran puntos externos. Eran puntos externos, ¿cierto? Que venían acá en la función de correlación. En cambio, aquí hay un punto que no es externo, sino que es interno, que viene sumado, que viene sumado en todos los posibles valores. Miren este de 4y, ¿sí? A eso se le llama un punto interno. No es externo porque viene sumado en todas las posibilidades, todos los posibles valores. Entonces a esto se le llama un punto interno. O sea, un punto que está sumado en todos los posibles valores. ¿Sí? ¿Y por qué se suman todos los posibles valores? Porque yo no sé exactamente en qué punto ocurre la interacción realmente, ¿no? Si ustedes tienen un proceso de scattering de una partícula que va llegando a un centro dispersor acá, ¿cierto? Este es el centro dispersor. Ustedes no saben dónde ocurre realmente el scattering, si ocurre aquí, o aquí, o aquí, en dónde ocurre la interacción, en qué punto Y. Como no saben exactamente en qué punto Y ocurre, entonces hay que sumar en todos los posibles Y, ¿no? Dentro de la región de scattering. O sea que esta suma que está aquí solamente significa el principio de superposición de la mecánica cuántica, ¿no? El típico principio de superposición. Pero además estos puntos Y son puntos internos, o sea, están en la zona de interacción. Mientras que los otros puntos, por ejemplo, el X1, está por fuera de la zona de interacción, ¿no? Está por fuera de la zona de interacción. Pero lo que es diferente es que acá hay puntos internos, puntos de interacción, donde ocurre la interacción que están sumados en todos los posibles valores de Y, porque yo no sé exactamente dónde ocurre la interacción, ¿no? A esos puntos internos se les asocia una regla de Feynman. Y esto es lo que es nuevo, otra regla de Feynman, que ustedes escriben acá. Digamos, aunque yo había dicho acá al inicio que hay una regla de Feynman, ¿cierto? Esta es una regla de Feynman, pero bueno, esta es para el propagador. Este es propagador. Pero de aquí yo deduzco otra regla de Feynman, que es para el vértice, ¿no? Este vértice, ¿no? ¿Qué la escribo de esta manera? Acá tengo un punto Y, ¿cierto? Y hay 4 posibles líneas que salen de ese punto. Bueno, voy a hacerlo más fácil. Voy a acostumbrarme a dibujar el punto al final. Este es y ese Y conecta 4 posibles campos, que luego esto va a ir a conectarse con 4 puntos diferentes, 4 posibles puntos diferentes. Pero en todo caso, siempre que ustedes tengan un punto interno en donde se unen 4 líneas, a eso entonces le van a asociar esta regla menos I lambda sobre, digo, por la integral de 4y. ¿Sí? Por la integral de 4y. Quitando el 4 factorial. Quitando el 4 factorial. Porque el 4 factorial se entró aquí. Se entró acá, ¿no? Entonces el 4 factorial se puso realmente en esta interacción porque existen 4 factorial formas posibles de conectar 4 campos a esta interacción. Mira que ustedes tendrían acá 4 puntos diferentes. ¿De cuántas formas posibles yo puedo conectar 4 campos aquí? ¿Cierto? O 4 puntos diferentes, ¿no? Pues
El primer punto puede aparecer aquí, aquí, aquí o aquí, o sea, de 4 maneras posibles. Pero una vez que ustedes cierran un punto, el siguiente punto puede entrar aquí, aquí o aquí, o sea, de 3 formas posibles. Ahí iría 4 por 3. Digamos que eligen esta. Una vez que cierran estos dos puntos, otro punto podría entrar aquí o aquí, o sea, de 2 formas posibles. Digamos que eligen esta. Tendrían 4 por 3 por 2. Y solo queda un término más, que iría acá. 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 4 factorial formas diferentes de unir campos externos con estos 4 puntos, ¿cierto? Pero si uno define aquí el término de interacción con el 4 factorial, todos esos términos que son redundantes, pues se cancelan con ese 4 factorial. Y por eso el 4 factorial se hace entrar acá, ¿sí? Se hace entrar aquí, porque uno ya sabe que uno está contrayendo eh, puntos externos con esos 4 campos y hay 4 factorial formas de hacerlo, ¿no? Entonces lo que se hace es, esto sí es una convención para que sea más fácil obtener el factor de simetría. Este 4 factorial simplemente se entra aquí para obtener estos numeritos, ¿no? Entonces, si ustedes se quedan mirando la regla de Feynman, no solamente, no solamente tengo el producto de los propagadores y ahora el vértice, que miren cómo construirían la amplitud. Ponen el vértice primero, que sería menos i lambda de 4y, el vértice. Y luego ponen todos los productos de los propagadores aquí a la derecha, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Además, hay que multiplicar por un factor de simetría, ¿sí? Hay que multiplicar por un factor de simetría. Y entonces, aunque esta es una regla de Feynman, yo creo que la de arriba la voy a llamar 1. ¿Dónde está? Esta la llamamos 1. Esta es la primera que dedujimos, ¿sí? La del propagador, hay que también incluir ahora un vértice para obtener las amplitudes a partir de los dibujitos, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de sistematizar este cálculo para no estar usando todo el tiempo el teorema de Wick, sino que usar un método diagramático, ¿no? Debería multiplicar entonces primero este vértice, si aparece un vértice interno, por ejemplo, miren aquí y acá, debería poner esta integral, ¿sí o no? Así, con menos i lambda. Luego multiplicar por los propagadores que aparezcan, x1, x2, y, por ejemplo, este término. Pero hay algo adicional, y es que hay un factor de simetría. 1 sobre un factor de simetría. Y entonces hay una tercera regla de Feynman. Y es precisamente eso. Se debe multiplicar la amplitud por el factor de simetría. Y entonces uno debe incluir un factor de simetría. Simplemente lo escribimos así, symmetry factor. Ustedes simplemente tienen que multiplicar todo por 1 sobre S, donde ese es el factor de simetría, ¿sí? Incluir un factor de simetría, multiplicar, ¿cierto? La amplitud que obtienen, multiplicarla por este factor de simetría, 1 sobre S. Pero entonces hay que saber calcular eso, ¿no? Y yo les doy una recetica que sirve para calcular este factor de simetría y vemos si funciona, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de simetría? ¿Cómo hacemos para calcular este S, que es el factor de simetría? ¿Sí? Pues lo hacemos de esta manera. El factor de simetría lo vamos a obtener como, primero, el primer término que se incluye es un 2 elevado a, bueno, a un coeficiente que ahorita les digo que es 2 a la C, ¿cierto? Luego lo multiplican por un L factorial, ahorita les digo que es L. Y esto lo multiplican por un B factorial, así, B factorial. Y así obtienen el factor de simetría, ¿sí? Entonces, ¿qué es C? C sería el número de par de patas en un mismo vértice, ¿no? Que estén contraídas entre sí. Ese sería C. Porque no lo, para escribirlo acá no vale la pena escribirlo. Este C que está aquí es el número de par de patas y lo vamos a mirar con un ejemplo.
número de pares de patas que están contraídas en un vértice entre sí. Entonces ustedes se ponen a mirar este dibujito. ¿Cuántos pares de patas hay contraídas entre sí en este dibujito? Mire que aquí hay un par de patas contraído entre sí y acá hay otro par de patas o líneas externas, ¿cierto? Contraídas entre sí. ¿Y lo ven? Un par de líneas externas contraídas entre sí y otro par de líneas externas contraídas entre sí. Ese, ese, ah, ese sería el número que tienen que poner aquí, el C. Entonces, ¿cuántas líneas externas hay contraídas entre sí? Aquí hay dos. ¿Cuántos pares de líneas externas? Y aquí solo hay uno. Porque este dibujito se obtiene de coger dos líneas externas, un par de líneas externas y contraerlas entre sí en el mismo vértice. ¿Sí? Es eso. Ah, por otro lado, esta L que está acá, lo que tienen que mirar es un par de líneas o un conjunto de L líneas que sean intercambiables sin modificar la amplitud, ¿no? Sin modificar la amplitud. Entonces, si ustedes se quedan mirando acá, ustedes pueden cambiar esta línea de arriba, mandarla para abajo, y esta línea de abajo, mandarla para arriba, y el resultado es el mismo. ¿Sí? Y el resultado es el mismo. En cambio, aquí lo que pueden hacer es cambiar esta línea con esta otra. O sea, mandar este x2 para acá y este x1 para acá. Y el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Y por último sería este b factorial, es el número de vértices que son intercambiables y que dejan el resultado igual. Pero aquí como solo hay un vértice, pues no pasa nada, ¿no? Solo vale uno. La pregunta es, bueno, siguiendo esa reglita, esa reglita de Feynman, pues ¿cuál sería el factor de simetría para cada uno de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo escribo acá abajo, S, ¿cierto? Primero sería 2, ¿cierto? El primero 2 a la C. ¿Sí? 2 a la C. Pero entonces, ¿cuánto vale en este caso eh, C? En este caso valdría 1. En este caso valdría 1. Porque el par de líneas externas de un mismo vértice que está contraído entre sí es este. Solo hay uno. ¿Sí lo ven? No hay más. Y el resto de los numeritos, L factorial, L valdría 1. Mire, este que está aquí es el C. ¿Sí? Luego acá vendría 1, que viene de L factorial, L. L igual a 1. ¿Sí? Y luego vendría otro 1, que viene del B factorial. Porque solo hay un vértice, ¿no? Entonces, como solo hay un vértice, 1 factorial 1. Eh, el conjunto de L líneas que son intercambiables, bueno, acá solo hay una línea, ¿no? En realidad no puedo intercambiar ninguna, sino no hay nada raro. Y entonces acá el factor de simetría vale 2. ¿Sí? El factor de simetría sería este que aparece acá, ¿no? 2. X1, sí, es este, 2. Mientras que en este caso, ¿cómo sería el factor de simetría? Eh, tendrían 2. ¿Cuántos pares de líneas externas se unen a un mismo vértice? Entonces usted se da cuenta que hay dos pares. Miren, acá hay un par que se une a un vértice y acá hay otro par que se une a otro vértice. Entonces ponen 2 al lado. Y este sería C. Por ¿cuántas líneas son intercambiables ah, que dejan la amplitud invariante, ¿no? Pues estas dos, ¿no? Porque usted la de abajo la puede mover para arriba y la de arriba para abajo y el resultado es el mismo, o sea que acá pone otro 2. ¿Y cuántos vértices hay? Solo uno, vértices intercambiables, entonces pone 1. Es decir, esto es L factorial y esto es B factorial. Y entonces acá tiene 2 a la 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Y esos son los factores de simetría. Esos son los factores de simetría. Entonces, sí, yo sé que no es tan intuitivo, pero uno tiene que buscar la manera no, y no es la única manera, ¿no? Uno tiene que buscar la manera de determinar estos factores de simetría que están acá, porque forman parte de las reglas de Feynman. Pues hay programas que ya todo esto lo hacen de manera automática, o sea que ya está implementado como Feynman.
Y hay otros métodos más sencillos donde el factor de simetría sale automáticamente. O sea, uno no tiene que pensar en cuál es el factor de simetría. Por ejemplo, es la teoría funcional de campos cuánticos, ¿cierto? La representación funcional me permite determinar estos factores de simetría automáticamente. Pero si uno no tiene la manera de, um, digamos, de obtener los factores de simetría de manera automática, entonces toca seguir alguna prescripción. Y la prescripción que yo les estoy dando aquí, pues funciona, ¿cierto? Y entonces ahora pueden obtener este tipo de amplitudes con las reglas de Feynman si siguen este procedimiento exacto. A cada línea unida con dos puntos le ponen un propagador. A cada vértice interno, ¿cierto? Le ponen este menos i lambda con la integral. Y el factor de simetría lo calculan siguiendo esta prescripción. Y entonces obtendrían el posible resultado, aunque yo sé que, bueno, digamos, no es algo realmente tan intuitivo, ¿no? Porque esto sale de la experiencia de haber hecho muchos cálculos y darse cuenta al final cuánto es que valen estos numeritos, ¿no? O sea, de ponerse a hacer términos de orden superior y ir viendo qué números salen y entonces encontrar una prescripción. Esta es una posible prescripción, ¿no? Esto que está aquí. Mm, Pero bueno, no es sencillo. No es sencillo, yo sé. ¿Y qué pasa si, antes de terminar, elijo el término de orden 2? ¿Sí? Y ahora consideramos esto. El término de orden 2 en el numerador. ¿Sí? Lo peor que podrían hacer es ponerse a hacer el teorema de Vic, ¿cierto? Porque bueno, ustedes tendrían otra vez esto que está acá. Eh, Tampoco puedo resumir tantos. Phi x1, phi x2, pero ahora tendrían menos i lambda, ¿cierto? Sobre 4 factorial. Y aquí la integral en d4, bueno, esto lo tendrían al cuadrado. Acá de 4y, de 4z, pi en y a la 4 y phi en z a la 4. Y entonces cierran acá y ponen el 0 acá, ¿cierto? Y este sería el término de orden 2, término cuadrático en lambda. La pregunta es si uno cómo resuelve esto, ¿no? Pues la manera, a fuerza bruta, con el teorema de Vic otra vez. Sacan esto, sacan las integrales, escriben explícitamente los campos. Acá vendrían 4, 8, 10 campos. El producto de 10 campos. Y se pondrían a hacer todos los términos donde todos los campos estén contraídos en pares. Y luego se pondrían a mirar cuáles son, al cancelar, cuáles son estos números que aparecen acá. Deben aparecerle productos de propagadores, estas integrales al cuadrado, bla, bla, bla. ¿Sí o no? Pero también lo que pueden hacer ah, es simplemente sumar todos los posibles diagramas que son diferentes y que unen estas cantidades, ¿no? O sea, ah, diagramáticamente, no, ya no con el teorema de Vic, sino diagramáticamente, las reglas de Feynman que yo les di ya deberían ser suficientes. Entonces ustedes tienen acá un x1, por acá tienen un x2, ¿cierto? Que son las líneas externas, y tienen dos vértices, bueno, um, así. Este lo llaman y este lo llaman Z. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Sí? Buscar todos los diagramas que son distintos, independientes, diferentes, topológicamente distintos, que se obtendrían al conectar los dos puntos externos con los dos vértices de 4 líneas, ¿sí? Internas, ¿no? Y entonces generar todos los posibles diagramas que sean diferentes. Pero entonces esto ya es un problema de topología. Y es decir, esto, el ordenamiento temporal, ¿sí? De esto, tomado en el valor esperado al vacío.
¿qué resultado me daría? Pues todos los posibles diagramas, ¿no? Todos los posibles diagramas. Y entonces, por ejemplo, a ver si en estos 10 minutos los alcanzo a hacer. Tendrían este diagrama, mire, todas las posibilidades, x1, x2, ¿cierto? Y acá, y, z, ¿no? Y, z. ¿Sí? Otro posible diagrama, ¿cuál sería? X1, X2. Ah, y este diagrama. Y, Z. Mire que estas son todas las posibilidades que son topológicamente diferentes. Es lo que estoy tratando primero de dibujar. Otra posibilidad. Sí, estos son puros dibujitos, ¿no? Mm, Tendrían acá X1, Y, X2, ¿cierto? Y además tendrían aquí Z. ¿Qué otra posibilidad? Mm, Por ejemplo, este. X1, X2. Y aquí mm, vamos a unir 4 líneas. Este sería el diagrama con Y, Z, y entonces, digamos que dos pares de líneas acá. Así, que trato de hacer eso como así, ¿no? 4 líneas. Sé que están feitos los dibujos, pero... ¿qué otra posibilidad? Esta. ¿Sí? Entonces acá hay un punto, acá hay otro punto, ¿sí o sí? Y acá hay otro, y acá hay otro. Y entonces, x1, x2, y, z. Me acabo esto. Otra posibilidad. mm, sí, por ejemplo este. Así. Aquí 1, 1. Acá me tocas de los puntos grandes. Aquí x1. Por aquí, bueno, x2. Aquí y aquí z. ¿Sí? Aquí y aquí z. Otra posibilidad. Esta. Este diagrama es muy famoso. Se llama Sunrise o Sunset. Algunos les dicen sí, Sunset. Y porque parece un solecito que está entrando o saliendo. ¿Sí? Ah, X1, X2. Estos diagramas aparecen en el cálculo a dos loops de distintas observables, ¿no? Por ejemplo, las masas de las partículas. Y sus expresiones son bien complicadas, ¿no? Ah, y ya, ¿no? Sé qué otra posibilidad hay. Mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Y entonces, ¿qué hago para reconstruir las amplitudes? Pues básicamente se ponen a escribir, ¿cierto? Hay dos integrales. Mire que ya pueden usar estas reglas que están acá. Solo que hay que saber calcular el factor de simetría. Pero bueno, digamos, uno puede coger cualquiera de estos términos y reconstruir su amplitud. Estos son todos los posibles diagramas topológicamente diferentes que contribuirían a esta función de correlación. Y sí, son diagramas de dos loops, ¿no? Incluso hay de tres loops. Eh, la cosa es que entonces tengo que coger cada uno de los términos y simplemente escribir su amplitud, ¿no? Por ejemplo, el primero, ya para terminar, que me quedan 5 minuticos, este que está aquí. ¿Cómo sería la amplitud para ese diagrama? Entonces, para el primer diagrama, mm, mm, es decir, este que está así, ¿no? ¿Cómo sería la amplitud para este? X1, X2, Y Z. ¿Sí? La amplitud, ¿qué debería tener?
pues debería tener integrales en Y, integrales en Z, ¿cierto? Porque hay dos vértices, mire, en Y y en Z. Y el propagador en X1, X2. Entonces no puede poner, por ejemplo, el propagador en X1, X2, ¿cierto? Así. De F de X1 menos X2. Las integrales son en Y y en Z, o sea que esto puede estar fuera de la integral, no tiene que estar dentro. ¿Sí? Vienen dos vértices, menos I lambda, menos I lambda. Entonces acá deberían poner menos I lambda al cuadrado. ¿Yo no? La integral en D4Y es una de las integrales que hay y viene con un propagador doble, mire. Y menos Y, Y menos Y. De F, Y menos Y al cuadrado. Porque son dos, mire. Y menos Y. Y ahí viene otra que es la integral en D4Z de F Z menos Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí estoy poniendo todos los propagadores, mire. DFZ menos Z, DFZ menos Z, o sea, DFZ menos Z al cuadrado. DFY menos Y, DFY menos Y, o sea, DFY menos Y al cuadrado. Los vértices en Y y en Z, menos I lambda, integral de 4Y. Menos I lambda, integral de 4Z. Ahí están. El propagador de X1, X2, DF, X1, X2. ¿Qué es lo único que hace falta? El factor de simetría. ¿Sí? El factor de simetría. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale el factor de simetría? S igual a qué? Igual a qué. El primero es 2 a el número de líneas, de pares de líneas que se cierran en un punto. ¿Cuántos pares de líneas se cierran en un punto? 1, 2, 3, 4. 2 a la 4. Por el número de líneas intercambiables, ¿cierto? Que producen el mismo resultado. Aquí hay dos líneas cerradas que al cambiarlas, al rotarlas, usted cambia esta por esta, obtiene el mismo resultado. Y acá hay otras dos, ¿sí? Entonces ustedes tendrían 2 factorial al cuadrado, ¿no? 2 factorial al cuadrado, ¿sí? Y por el número de vértices intercambiables que daría el mismo resultado. Ustedes pueden cambiar Y con Z, ¿cierto? Hay dos vértices que son intercambiables y dan el mismo resultado, o sea, 2 factorial. ¿Cuánto vale entonces S? Pues si ustedes se ponen a hacer el cálculo, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. Y entonces les acabo de calcular una amplitud, 1 sobre 128 de todo esto. ¿Sí? Eh, Si realmente están interesados en este tipo de cálculos multiloop, entonces yo les recomiendo que hagan los demás, ¿no? Aunque yo podría hacerlos, tal vez más adelante, los puedo hacer todos. Peskin tiene un ejemplo, pero con el orden 3. Mire que yo acá hice el orden 2. Si ustedes van y miran el libro de Peskin, eh, a ver si lo tengo por aquí. En el libro de Peskin, ah, UFT, en el libro de Peskin, no, Peskin cree que confía más en ustedes y hace de entrada el término orden 3. Es el salta. Él salta directamente del orden 1 y dice, ah, no, ¿para qué va a ser el orden 2? El orden 3. Y pone todos los factores de simetría. ¿Sí? Entonces, Peskin tiene el término orden 3 directamente para que ustedes lo miren. ¿Sí? Ah, pero yo aquí les puse hasta términos de orden 2 y les puse todos los diagramas y un ejemplo de una de las amplitudes. Habría que ponerse a hacer todas las demás, pero siguiendo estas reglas, mira, siguiendo estas reglas que están acá, se puede obtener estas amplitudes. Obviamente, hasta cierto punto, esto son cosas que uno haría a mano, pero realmente, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy poniendo es una receta para calcular cada uno de estos términos, sus amplitudes, cada una de las amplitudes de estos términos. Y esa receta es siempre la misma, ¿sí la ven? Significa que esto es altamente sistematizable. Esto es algo que está hecho para que uno lo pueda automatizar, ¿sí? Y por eso existen programas especializados para obtener estas amplitudes de manera automática. El programa que se utiliza es FineArts, ¿no? FineArts es el programa más famoso para obtener este tipo de amplitudes, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que por hoy es suficiente. Lo único que les digo es, bueno, yo solo estuve calculando lo que va en el numerador, luego en el denominador,
también aparecen otros diagramas, pero en resumen lo que pasa con el denominador es que hace que los diagramas desconectados desaparezcan. O sea, cancela estos diagramas que están desconectados. Estos. Solo deja diagramas conectados como este que está aquí. Es decir, que no hayan diagramas separados. Mire que aquí, por ejemplo, hay dos diagramas separados. A eso se le llama diagrama desconectado. En cambio, este diagrama es uno solo, está conectado. Al dividir sobre el denominador que está ahí, ¿cierto? Con el vacío interactuante, todos los diagramas desconectados se van a cancelar realmente y quedan solo diagramas conectados. Entonces, a la larga, cuando uno calcula la función de Green, esta amplitud que yo acabo de escribir no sirve para nada, ¿sí? Porque se va a cancelar con el denominador. Las que van a quedar son estas, que están conectadas, pero digamos que si sigo hablando de eso, se me dan otras 2 horas. Entonces, es suficiente con esto por hoy. Entonces voy a detener el videito aquí.